Bueno, nuevamente muy buenos días para todos los dirigentes, los consejeros y colaboradores del Cooperativismo de Ahorro y Crédito que a esta hora nos acompañan. Nos sentimos desde FECOLFIN complacidos en darles una vez más la bienvenida al conversatorio virtual de Ahorro y Crédito número 51. Durante esta jornada tendremos el análisis de la reciente reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro y el impacto que ésta tiene especialmente en nuestro sector. Para lo anterior me permito entonces compartir la agenda, el orden del día que tendremos para hoy. Primero, instalación a cargo de Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de FECOLFIN. Segundo, presentación del análisis e impacto de la reforma tributaria por Marta Ardila. Tercero, conclusiones y cierre. Recuerden que si ustedes tienen alguna inquietud, vamos a abrir un espacio de preguntas, el cual podrán realizarlas por medio del chat o también levantar la mano para que en el momento oportuno nuestra conferencista del día de hoy pueda dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar la jornada del día de hoy. Les recuerdo por favor mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para evitar interrupciones durante la jornada. Doctor Enrique Valderrama, bienvenido. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir al llamado de FECOLFIN en este nuevo conversatorio de la reforma tributaria. Este es el proyecto de reforma tributaria número 118 del 2022 que fue presentado por el gobierno. Inmediatamente se posicionó al otro día a través del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Este proyecto ha despertado bastante interés en toda la sociedad y desde luego ha sido un proyecto que ya se había anunciado con antelación durante la campaña electoral del hoy presidente de la República, en el cual pues están buscando recaudar los recursos necesarios para afrontar todos los temas que tienen que ver con los aspectos sociales prometidos durante la campaña y desde luego que van en beneficio de las clases menos favorecidas. Este proyecto de ley tiene algunos acápites que han sido motivo de controversia porque tiene muchos elementos. Uno de ellos tiene que ver con que se van a gravar a las personas que tengan ingresos mayores de 10 millones. Están hablando de también aumentar o crear los impuestos a las bebidas endulzantes. Hay una parte que se va a hablar, que va a hablar sobre impuesto al patrimonio. Van a gravar las pensiones superiores más allá de como 5.600.000 pesos. En fin, tiene una serie de elementos que la gente pues ya ha estado empezando a preocupar y ha estado haciendo las diferentes interrogantes y preguntas. Si bien ahora vamos a tener la oportunidad de mirar cuál es el efecto que tienen directo sobre las organizaciones, sobre las cooperativas, también es cierto que indirectamente cualquier decisión que se tome, cualquier acción que se tome, pues obviamente si lastima los bolsillos de la clase media y la clase baja, obviamente ahí van a estar comprometidos muchos de nuestros créditos que se han realizado en las cooperativas, porque la gente, si tiene que pagar más impuestos y disminuye esos ingresos, obviamente pues va a tener algunos problemas. Entonces, esa vía, que es la vía a la que afecta en términos generales, lógicamente afectará también a las cooperativas.
No es un misterio decir que cuando a la economía le va bien, las cooperativas tienen también su cuota de bonanza. Y cuando el país tiene su decadencia, obviamente también las cooperativas tienen sus problemas de contracción. Entonces es muy importante ponerle bastante interés a esta parte de la reforma tributaria y desde luego pues vamos a hacer, como se dijo, la discusión sobre el tema y luego pues habrá una serie de preguntas para que aclaremos todo lo que tengamos y para que pues desde luego nos metamos en el contexto de uno de los temas más trascendentes y más importantes que se discuten hoy en el país. Esperamos con esto pues contribuir a la actualización de todas las datos que se están presentando y sobre todo a la actualización de los temas que son de palpitante actualidad para los distintos estamentos de la sociedad y específicamente para las cooperativas de ahorro y crédito y para nuestras asociadas en particular. De manera que, sin más preámbulo, Catalina, tienes tú la palabra para que haga la presentación de la persona que va a dictar la conferencia. Gracias, doctor Enrique, por su intervención y por este saludo a nuestros invitados. Reiteramos una vez más la bienvenida a las más de 170 personas que a esta hora nos acompañan. Y como bien lo dice el doctor Enrique, entonces les voy a presentar a nuestra experta del día de hoy. Ella es Marta Eugenia Ardila, quien es contadora pública, especialista en auditoría de sistemas, revisoría fiscal y gestión de riesgos financieros. Realizó un diplomado en sistema de gestión y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Cuenta con diplomados en NIF y NIAS, experta en asuntos tributarios cooperativos, con una amplia experiencia en auditoría y consultoría en empresas del sector real y entidades del sector solidario con actividad financiera. Señora Marta Ardila, bienvenida, gracias por acompañarnos durante la mañana del día de hoy. Muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora, ya la escuchamos. Bueno, ya voy entonces a compartir una presentación bueno, traté de resumir lo que es la reforma tributaria. Como bien les decía el doctor Enrique Valderrama, aunque esta reforma no está golpeando directamente al sector cooperativo, si vemos en realidad no hay ninguno de los artículos está directamente enfocado al régimen tributario especial, ni al de las cooperativas, ni al de las entidades sin ánimo de lucro. Pero de todas maneras, como esto es una cadena, si se ataca a las personas naturales, se afecta a las personas naturales, y las personas naturales son los asociados de las cooperativas y son las personas a quienes las cooperativas de ahorro y crédito les están prestando, y si a ellas se les va a afectar su ingreso, su bolsillo, pues necesariamente vamos a tener que estar pendientes y analizando cómo les va a afectar y a quiénes les van a afectar más. Perdón, un momento. Ya comparto. ¿Ya están viendo la presentación? No, señora, todavía no. ¿No? ¿Ya está ¿Ahora cargando? sí? Sí, señora, ya ahora sí la vemos. Bueno, listo. Entonces, importante que analicemos el primer artículo, porque ese nos cuenta lo que va a ser el desarrollo de la reforma.
como tal. Entonces arranca por el objeto, me pareció interesante, lo partí como en 3 partes porque ahí está como en 3 focos diferentes. El objeto, con el propósito de apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal. O sea, como los 2 propósitos que tiene el Estado en este momento que tiene el presidente, apoyar el gasto social y consolidar el ajuste fiscal. Tiene entonces esta ley por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo. A partir de, ¿sobre qué lo va a hacer o cómo lo va a hacer? De la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva. Estos sujetos son las personas naturales. Es a donde está más enfocado esta reforma. Robustecer los ingresos del Estado, sin ninguna duda, porque se buscan 25 billones de pesos. Reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. A veces esa última medida, cada una a veces como desconcerta, bueno, una reforma tributaria, bueno, sí, puede darse incentivos, normalmente se han dado incentivos en las reformas tributarias en estos sentidos cuando se quiere promover algo. En esta vez no se están dando incentivos y más bien se está castigando. Es como el modelo. Quisiera que miráramos cuál es la estructura que trae el proyecto. Viene dividido en 7 títulos. El primero está dedicado al impuesto de renta, un capítulo a personas naturales, otro a personas jurídicas, otras disposiciones en materia de impuesto de renta y ganancias ocasionales, que también se afecta bastante con esto, con este proyecto de reforma. Un segundo título dedicado al impuesto a patrimonio, un tercero al régimen simple de tributación, el cuarto, los impuestos ambientales, está el impuesto al carbono, los productos prácticos de un solo uso, exportaciones de petróleo, carbón y oro, los impuestos saludables. Aquí estamos hablando del impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas y los impuestos nacional al consumo de productos comestibles ultraprocesados. Y el sexto, mecanismos de lucha contra la evasión y la ilusión tributaria, y pues se tocan varios aspectos que ya los iremos a mirar en detalle. Y al final, pues otras disposiciones y donde también se encuentran las normas derogadas, que es bien importante analizarlas, porque ahí muchas veces pues vienen sorpresas, como nos pasó en años anteriores, cuando el componente inflacionario fue eliminado y las personas que tenían sus títulos, sus CDTs, se vieron fuertemente afectados porque el impuesto de renta se incrementó para ellos de manera significativa. Entonces, nos vamos a dedicar a mirar el impuesto de renta de personas naturales, que es el primer capítulo. Y aquí vienen las primeras cosas. Y arranca el primer impacto, que efectivamente es hacia las pensiones. ¿Qué decía la norma o qué dice la norma actualmente? Que las pensiones menores a 1.000 VT mensuales son exentas. 1.000 VT, teniendo en cuenta el VT de hoy, que son 38.004 pesos, significa 38.004.000. Ahora el proyecto dice que serán exentas las menores a 1.790 VTs anuales. Anuales. O sea que si dividimos por 12, nos encontramos con que es a 149.667, las inferiores a ese tope, es decir, pensiones inferiores a 5.668.930. Un cambio muy significativo
que va a impactar a muchos pensionados que son deudores de las cooperativas y que los puede afectar fuertemente. Vamos a ver más adelante cómo unas medidas con otras van haciendo que cada vez es más fuerte el valor que va a tener que pagar la persona natural. También aplica para las indemnizaciones que se den por sustitutivas de las pensiones por colpensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, exactamente en las mismas proporciones. El primer gran impacto. El segundo va efectivamente a las rentas de trabajo. Y aquí nos dice que hoy, actualmente, los pagos laborales exentos son el 25% de esos pagos, pero está limitado a 240 VTs. En el proyecto se mantiene el 25%, pero ahora, perdón, los 240 eran mensuales. Ahora va a estar limitado a 790 VTs anuales, lo que significa 65 VTs, es decir, 2.500.000, o sea, se pasa de 9.120.000, que era el límite, a 2.500.000 en el mes. ¿Qué va a significar esto? Las retenciones en la fuente van a ser más altas. Efectivamente, esto corresponde y le va a afectar más a las personas que ganan más de 10 millones de pesos. Es aquí pues donde se toca, pero al final nos va a afectar a todos. Y ya vamos a más adelantico, vamos a ver por qué nos va a afectar a todos, ¿sí? En esta norma, pues también dice que igual que hoy, hoy dice que esta exención del 25% también aplica a los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos a menos de 2 personas. O sea, menos de 2 personas era un trabajador, ¿no? O contratista asociado a la actividad. Ahí hay un cambio y es que pues ya no nos habla de esta situación de limitación de los 90 días, sino que simplemente nos dice que procede en relación con las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, independiente de contrato o no contrato de personas. Simplemente que sean consideradas rentas de trabajo. Otro gran impacto viene para los dividendos. La tarifa de dividendos pagados a personas naturales residentes. Actualmente, si una persona recibe dividendos por menos de 300 VTs, que son 11.400.000 o 1.200.000, su tarifa es 0. Y hoy tenemos, en la renta de personas naturales, tenemos cédulas independientes. Tenemos una cédula de rentas, una cédula que se llama general, que incluye las rentas de trabajo, las rentas de capital y otras rentas no laborales. Tenemos una cédula aparte para las pensiones, tenemos una cédula aparte para los dividendos y una cédula aparte para las ganancias ocasionales. Esta vez, aquí vamos a empezar a ver unas grandes diferencias. Entonces, en primer lugar, nos está diciendo que ya no va a existir esta tabla. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenos días, qué pena con ustedes, pero es que se me alargó una reunión antes. No sé qué han avanzado, veo que están hablando de las campañas concretas. Sí, no hemos avanzado mucho, Eri. Pues básicamente la reunión era pues de ver qué podemos profundizar por favor. con Por favor, un micrófono está abierto. Queremos saber. Ya. Bueno. Adelante, doctora Marta, qué pena con usted. Sí, bueno. Listo, entonces hablábamos de dividendos.
Entonces decíamos hoy, actualmente, hasta el año 2022, porque recordemos que así esta reforma se aprobará mañana, cuando se trata de impuestos que son de periodo anual, empiezan a regir en el periodo siguiente, o sea, esto empezaría a regir para el año 2023. Entonces, para este año 2022, si una persona recibe dividendos de menos de 300 VTs, o sea, de menos de 11.400.000 pesos, no va a pagar impuesto sobre esos dividendos. Y si lo que reciba por encima de esos 300 VTs, o sea, de 11.400.000, va a pagar el 10% y la empresa que le haga el pago de esos dividendos le va a cobrar vía retención en la fuente el 100% del impuesto. Le va a retener el 10% y ese ya va a ser su impuesto. En el proyecto que viene, primero que ya no va a existir esta tabla, sino que va a estar sujeto al impuesto de renta del artículo 241, es el de las personas naturales, y que se le va a practicar una retención en la fuente del 20%. Entonces, aquí pues, ¿qué nos va? Y dice que serán exentas hasta 1.090 UITs, tendrán tarifa cero. Aparentemente, pareciera bien, ¿no? Pasamos de 11.400.000 a 41.420, o sea que voy a tener un margen de cero bastante alto. Y el valor que excede, pues ya va a pagar con la tabla. Entonces, en la tabla, pues puede ir desde el 19% hasta el 39%. Dependerá del monto que reciba. El asunto y el gol en dónde está, en que nos unieron la tabla, la cédula de dividendos con las otras cédulas. Entonces, a la hora de la verdad, si una persona, por ejemplo, pensionada, que tiene arrendamientos, que tiene y que también le apuntaron, entonces, que tiene pensiones, que tiene arrendamientos, que tiene dividendos, todo va a sumar y rápidamente va a estar grabado por encima del 19%, muy fácilmente va a llegar allá. La tarifa para las sociedades y personas naturales no residentes que estaba en el 10% por cualquier cuantía pasa al 20%. Seguimos. Aquí está lo que les decía. Esto es lo que nos va a impactar muy fuerte, ¿sí? Actualmente teníamos rentas de trabajo capital no laborales y teníamos las pensiones. Con las pensiones exentas hasta 38 millones prácticamente nadie pagaba impuestos sobre las pensiones. Y a partir de 5 millones, pues ya muchas personas van a quedar pagando renta sobre las pensiones. Pero ahora nos van a sumar, para aplicar la tabla, nos van a sumar rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, rentas de pensiones, dividendos y participaciones y las ganancias ocasionales. El impacto aquí es hasta difícil de dimensionar. Que tendríamos que ponernos a analizar muchas declaraciones de renta porque pueden haber muchas variables, muchas circunstancias distintas y puede haber gente muy, pero muy, muy afectada. Porque no es solamente que pasen los topes para las exenciones, sino este tema de cambio de tarifas en los dividendos y esta sumatoria de cédulas. Todo esto va a hacer que se suba muchísimo. Yo hice el ejercicio con una persona que solamente tiene rentas laborales, pero que tiene unos buenos ingresos. El año pasado, o este año 2021, yo le acabo de hacer la declaración de renta y pagó 33 millones de pesos. Con las nuevas condiciones pagaría 55 millones de pesos. O sea, se le incrementa en 22 millones de pesos a esa persona el impuesto. Se aumenta en un 64% a esa persona que solo tiene rentas laborales. Cuando ya empezamos a mirar otro tipo de personas, como el pensionado que no venía pagando nada y que ahora le van a sumar los arrendamientos que seguramente tiene,
que algunos rendimientos financieros que está recibiendo en nuestras organizaciones, si le sumamos todo eso y le vamos a aplicar, y si tiene alguna ganancia ocasional porque vendió alguna casa, por ejemplo, y todo va a sumar, perfectamente podemos llegar a estar pagando tarifas del 30, 35, 39%. Yo veo la situación bastante, pero bastante dura en el caso de las personas naturales. Adicional, aquí viene otra limitación más. Fuera de las que ya habíamos visto, de que las pensiones son exentas más poquito, que las cesantías más poquitos. Hoy tenemos que las rentas exentas en la cédula general que suma rentas laborales, rentas de capital y rentas no laborales, podríamos llegar a rentas exentas y deducciones hasta el 40% sin pasarnos de 5.040 VTs. En el proyecto, este límite se disminuye a 1.210 VTs. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria que hoy tenemos, que podría llegar hasta 191 millones de pesos, va a llegar a 45 millones de pesos. 45.984.840. Entonces, si a esta persona que yo les acabo de hacer el ejercicio se le incrementa el impuesto en el 64%, perfectamente a las personas que se les podrá incrementar en el 200 o en el 300. Con este tipo de cosas. Me parece que personalmente creo que está bien que el que más tenga más pague, pero me parece que se le fue la mano y que se está concentrando en la clase media. Eso es en cuanto a las personas naturales. No sé si hasta aquí haya algo que preguntas o se quiera hacer algún tipo de comentario. Doctora Marta, en este momento tenemos una pregunta en el chat de Lady Joana Cuellar que nos dice, en cuanto al impuesto a las ganancias ocasionales, no deja la pregunta muy clara. No sé si Lady quiere abrir el micrófono y dirigir la pregunta. De ganancias ocasionales lo vamos a ver más adelantico, si quiere dejamos la pregunta para más adelante. Hay una mano levantada, Catalina. Tenemos una manito levantada de Coptenjo, pero está levantada desde el principio. No sé si tiene alguna inquietud o se le quedó la manito levantada. O si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, pueden levantar la mano para dirigir la pregunta directamente. Creo que no, entonces podemos avanzar, doctora Marta. Bueno, respecto a las personas jurídicas, aquí estos están más enfocados a los cambios que se hacen con las tarifas para aquellas entidades que tenían tarifas especiales, especialmente el tema hotelero, que se les dijo hace un tiempo que quienes invirtieran en hoteles nuevos, en remodelación, en servicios ecoturísticos, que tendrían durante 15 años para hacerlos y luego tendrían 30 años de exención. Luego se les cambió y ya se les dijo que no era exento, que entonces que era el 9, que iban a pagar el 9 y ahora se les elimina el beneficio. Pues a mí me parece que aquí sí tenemos un impacto que es de muy mala presentación para los inversionistas, ¿no? Porque esto es inseguridad jurídica. Yo hago un proyecto, lo analizo y lo planteo pensando en unas condiciones que me están ofreciendo y luego me las cambian totalmente a mitad del camino. Entonces, eso es como una muy mala presentación para un inversionista
inclusive pues para los nacionales también, porque entonces ya la gente, bueno, pues me están ofreciendo, yo invierto en algo que me están ofreciendo para que fomente, porque se quería fomentar el turismo, porque no sé qué, y ahora entonces, después de que estoy metido, después de 2 años de pandemia, donde fue el sector más golpeado, le quita el beneficio. Me parece que de pronto no es un buen foco. Otro tema, aquí con la tarifa de las personas jurídicas, está con lo relacionado a la sobretasa a las instituciones financieras de 3 puntos adicionales, que ya estaba, pero que era temporal hasta el año 2026, ahora se vuelve permanente, esa sobretasa. O sea que ya ellos no van a pagar el 35, sino el 38. Que afortunadamente al sector cooperativo de ahorro y crédito esto no le ha aplicado. Esto ha estado claro que las cooperativas de ahorro y crédito se rigen por el régimen tributario especial y que aplican el 20% y no se aplica esta sobretasa. Pero sí aplicará para los bancos y las entidades financieras. En las zonas francas se mantiene la tarifa especial del 20%, pero se les exige un plan de internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año gravable, que cumpla con el umbral mínimo de exportación que determina el gobierno nacional. O sea, ya será lo que el gobierno cada año probablemente exija. Y si no se cumple, pues ya se estarían a pagar tarifa plena los usuarios de las zonas francas. Ese es el gran cambio ahí. Aquí, bueno, se presentan límites a los ingresos no constitutivos de renta. Esto es nuevo. Aquí también me queda un poco la incertidumbre de si esto, tal como está redactado, pienso que aplica también a las personas naturales. Porque aquí dice el valor de los, aunque está en el capítulo de las personas jurídicas, el valor de los ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios previstos en el presente artículo no podrá exceder el 3% anual de la renta líquida ordinaria del contribuyente antes de detraer las deducciones especiales contempladas en este artículo. Para efecto del cálculo del impuesto a pagar se adicionar al impuesto a cargo del respectivo año gravable siempre que sea positivo el valor resultante de la siguiente fórmula. ¿Qué es esa fórmula? Es calcular el impuesto a cargo adicional que consiste en sumar las deducciones especiales, las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta, multiplicarlos por la tasa de impuesto, que es el 35, en este caso estamos hablando de las personas jurídicas, y las deducciones deducciones especiales que están contempladas en ese, que surjan, pues, adicionales, y se les resta el 3% de renta líquida ordinaria, y si eso da positivo, pues hay que sumarse. Hay que sumarle al impuesto. O sea, sigue habiendo más límites y límites y límites. Eso en personas jurídicas. Perdón que se me pasó. Y aquí viene, aunque fíjate que se me cogió esto por acá. Bueno. Viene otro tema que nos aplica, que sí nos puede tocar. Algunas entidades venían aplicando este beneficio que estaba en el artículo 115, que permitía tomar impuesto de industria y comercio, tomar la decisión de si llevaba el 50% como un descuento tributario o llevarlo en su totalidad como una deducción. Se elimina ese inciso y por lo tanto, de aquí en adelante no habrá más este beneficio.
solamente podrá ser tomado como deducción. Era importante para todas las empresas, para las personas naturales comerciantes, era importante, las cooperativas que lo aplicaron también se vieron beneficiadas porque el efecto del 50% en el descuento tributario es muy significativo, mucho más que el 20% del impuesto de renta, como deducción. Aparecen también en el proyecto, dentro de ese mismo 115, aparecen también otras normas en el parágrafo primero que limita y dice que las regalías que se pagan en el sector minero no podrán tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa. Automáticamente, pues eso va a incrementar el impuesto de renta que no podrá ser tomadas. Y también en el parágrafo cuarto vienen otras limitaciones para las personas jurídicas. Dice, no se podrán deducir los pagos por afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, gastos personales de los socios, partícipes, accionistas, clientes o sus familiares, todo lo cual serán llevados a ellos como un ingreso más y ellos sí van a pagar como un ingreso en especie. Entonces, para la empresa no será un gasto deducible, pero para la persona que se beneficia de ese pago, sí constituirá un ingreso gravado. Por un lado le quitamos a la empresa, pero por otro tenemos más base gravable para la persona natural. Eso es como lo representativo dentro de las personas jurídicas. Y de lo que pueda pegar a las cooperativas, pues estaría el tema del impuesto de industria y comercio. Y eventualmente, pues por interpretaciones, algunos pagos de estos que nos están diciendo aquí, que quién sabe, podrían también de pronto llegar a ser en algún momento cuestionados, ¿no? Pero seguimos nosotros en la posición de que las cooperativas se rigen por el artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario, que hacemos todo lo que dice ahí, nos regimos por ahí y pues no podríamos simplemente hacer uso de este beneficio de industria y comercio. Ahora sí, vamos al cuarto capítulo que trae este título de impuesto de renta, que son las ganancias ocasionales. Vemos los beneficios que aquí se nos cambian. Las indemnizaciones por seguro de vida eran ganancias ocasionales exentas hasta 12.500 VTs. Ahora la propuesta es disminuir eso a 3.250 VTs. O sea, un seguro de vida eran exentos 475.350.000 pesos. Ahora serán exentos solamente 123.513.000. Una noticia buena está en la vivienda del causante, esto ya en las herencias. La vivienda del causante, que antes tenía un beneficio de 7.700 VTs exentas, es creo que tal vez el único, uno de los pocos casos en los que hay un beneficio porque se pasa a 13.000 VTs. Es decir, pasa de 292.630.800 a 494.052.000. El artículo 337 en el numeral 2 habla también de otros inmuebles que pasan de 7.700 VTs que son exentos hoy. Hoy son exentos hasta 7.700 VTs de los bienes rurales, siempre y cuando no sean fincas de recreo. ¿Qué se proyecta? Que se disminuya a 6.500 VTs y corre para todos. No importa que sea otro bien urbano, no interesa que sea la finca de recreo, no se hace ese tipo de diferenciación. Simplemente iría 7.700 VTs, perdón, 13.000 VTs por la vivienda del causante y 6.500 VTs por las otras
bienes inmuebles que pueda tener. Hasta ahí serían las excepciones que podrían tomarse en el caso de una herencia. Ese mismo artículo 337 en el numeral tercero también habla que lo que reciben los herederos y el cónyuge por porción conyugal tiene derecho también a una exención, que hoy está en 3.490 VTs, disminuye a 3.250 VTs. No es tan significativo. En los no legitimarios y en caso de donaciones entre vivos que reciban parte de una herencia, se mantiene el beneficio del 20% exento, pero se disminuye el límite que era de 2.290 VTs, pasa a 1.625 VTs. La utilidad en venta de la casa de habitación estaba en 7.500 VTs exentos. En ese caso, para que fueran exentos, ¿qué pasaba? Había que invertir en una cuenta FC y comprar otro inmueble, destinarlo a la compra nuevamente de habitación. Se elimina como esa condición y se disminuye la exención a 3.000 VTs. Pero la gravedad de este tema está en que las ganancias ocasionales van a cambiar las tarifas, en primer lugar. Las sociedades y entidades nacionales y extranjeras pasarán del 10% al 30%. Las personas naturales residentes pasan del 10% a la tarifa que le aplique según la tabla. Uy, que me quedó mal escrito, ya no estaba viendo. Artículo 241, en sumatoria con las demás rentas. Y las personas naturales no residentes también pasarán del 10% al 30%. Entonces, grave para las personas naturales residentes en Colombia, porque le va a sumar esa ganancia ocasional con las demás rentas. Entonces, era posible que en la utilidad en la venta de la casa, por ejemplo, o en una herencia, se pagaba el 10% sobre la utilidad y listo, porque eso era. Pero ahora que va a ir en sumatoria con todas las otras rentas, así tenga la exención, puede ser que la exención al final no termine no aplicando por la sumatoria con las otras rentas que van en la cédula. Yo pienso que aquí hay que trabajar con quienes tengan posibilidad en el Congreso para evitar que esto pase. No es justo que las ganancias ocasionales se van a sumar realmente con las rentas ordinarias. Que pasan situaciones que pueden llegar a ser muy onerosas, supremamente onerosas. Bueno, hasta aquí en lo que tenía que ver con renta y ganancias ocasionales. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta que teníamos por ahí en el tintero? Hola, buenos días. Marta, no, mira, quería preguntarle, en tema, por ejemplo, que una persona se gane un chance o que invierta en criptomonedas y genere una ganancia grande, hablemoslo en esos dos escenarios, ¿sí? ¿Cuánto sería lo que tendría que pagar esa persona por ganancia ocasional? ¿También le aplica el 30% o cuánto? Si es una persona residente en Colombia. Sí, digamos que hablemos de una persona que sí, nacionalidad colombiana. Persona natural residente en Colombia, al convertir, no le podría decir exactamente cuánto puede hacer lo que va a pagar. Porque al irse por la tabla, en la tabla no sabemos al sumar con las otras rentas a dónde pueda llegar. Pero digamos que la persona, en un caso que la persona no tenga que pagar otra renta, sino solamente... Si no tiene nada, pues no le va a dar nada. Si es loterías, rifas, eso continúa siendo el 20%. Okay. Y está retenido desde el principio, eso está más adelantico también por ahí en otras de las disposiciones por ahí sueltas, el día aparece. Pero si es el caso de las ganancias que se generen por otro tipo de situación, pues entonces van por la renta ordinaria y irían por la tabla.
Dependiendo de la cuantía, pues si es hasta 42 millones más o menos, seguramente no va a pagar. Pero si ya empiezas a subir de ahí para allá, pues la tabla va desde el 19% hasta el 39% en lo que exceda de ese valor mínimo, que son los 41 millones que les mostré por ahí. Listo, Marta, muchas Doctora gracias. Marta, Sí, señor. es que el enfoque que tenemos en la capacitación es sobre las cooperativas. Sí, Ya lo sobre particular lo organizamos nosotros, porque es Ujú. que llevamos ya cierto tiempo, lo que queremos nosotros, toda esta reforma tributaria, ¿qué nos afecta a las cooperativas? Ya lo personal, cada uno lo preguntará con su contador o lo analizará, pero aquí el análisis que nosotros, al cual nos convocaron, es sobre las cooperativas. Yo sí quisiera saber todo lo que usted nos está diciendo en estos momentos, qué nos afecta o qué no nos afecta a las cooperativas como tal. No, si me pregunta qué le afecta directamente a las cooperativas, yo le tendría que decir que nada, ¿sí? Porque no se enfocó como tal, la reforma tributaria no se enfocó al régimen tributario especial, por lo menos no lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Ustedes saben que esto entra en un proceso en el Congreso en el que puede cambiar las cosas. Hasta ahora el régimen tributario especial de las cooperativas no se ha tocado. Hasta ahora lo único que veo directo es el tema del impuesto de industria y comercio. Y hay otra anotación más adelante en lo que tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito, que es el tema del gravamen a los movimientos financieros. ¿Sí? Entonces, si solamente pues vemos ese enfoque, pues me voy para allá y solamente Perdón, miramos doctora Marta, y ¿sí? con su venia. Me ¿Sí? parece que a la persona que intervino, pues nosotros estamos hablando de cooperativas, pero es que las cooperativas están formadas por personas. Y esta contribución que nos hace la doctora Marta es para conocer todo el espectro de lo que es la reforma tributaria, que incluye a las cooperativas y a las personas. Entonces, el trabajo que le pedimos a ella está dentro de este ámbito. Entonces, por lo tanto, le estamos muy agradecidos de que nos ilustre, no solamente de lo que les va a pasar a las cooperativas, que como bien lo dijo ella, siguen en el régimen especial hasta ahora, pero como los asociados tienen que ver mucho y tenemos mucho relacionamiento con ellos, pues el espectro de la charla es mucho más amplio. Esa era la aclaración. Sí, listo. Además, me parece muy importante también tener el conocimiento porque, como lo dice el doctor Francisco, los asociados de las cooperativas son personas naturales. Y esas personas naturales que sí se van a afectar seguramente van a estar muy nerviosas. Entonces es importante que también aquí nosotros tengamos conocimiento y en alguito podamos orientar a las personas, ¿no? Y podamos ayudar. En lo que podamos ayudar debemos poder ayudar. Entonces tener conocimiento y saber qué nos va a afectar y cómo nos va a pegar, pues nos podrá servir para que ayudemos desde donde tengamos la posibilidad de transmitir estas inquietudes y el golpe que se va a dar a las personas naturales, que son nuestros asociados, y que, como lo decíamos al principio, si se les afecta a ellos el bolsillo, también puede ser que nosotros como cooperativas nos termine afectando el recaudo, ¿no? Sí. Doctora, pero es que ninguno está diciendo lo contrario. Es que ninguno está diciendo lo contrario, ¿cierto? Pero como hay una pregunta ahí, de una persona también, ¿cierto? Que la parte de la afectación de las cooperativas. Sí, sabemos que cada uno somos naturales como tal, ¿cierto? Sí. Pero nosotros no somos accionistas. Es la situación, hay situaciones, ¿cierto? Pero sería muy bueno que también nos lo enfoquen en el sentido de las cooperativas como tal, de ahorro y crédito. Obviamente, yo no estoy diciendo que no es interesante, doctor, qué pena con usted, ¿cierto? Pero aquí el enfoque que nos dieron era sobre las cooperativas, ¿cierto? Es muy importante todo lo que está diciendo usted y no lo estoy negando. Entonces yo creo que yo también exijo como un poquito de respeto de algunas personas que están diciendo que no están en el contexto. Claro que sí, que estamos en el contexto, ¿cierto? Porque siempre hemos dicho que el que tenga tributo, el que tenga plata, pues pague más tributo, porque esa es la situación de la solidaridad, que los que tengamos, aportemos y le demos verdaderamente al que lo necesita.
Muchas gracias y muy amable. Sí, señor. Sí. Bueno, por favor, adelante con la programación de la charla, doctora. Sí, bueno, listo. Entonces, sí, esto forma pues parte de la cultura general porque lo que le decíamos, ¿no? No tenemos, sino vamos a mirar que las cooperativas tienen un régimen tributario especial, pues, y al régimen tributario especial no lo tocaron, pues no habría una afectación de manera directa. Impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio toca también a las personas naturales. No se incluyen, nuevamente no están incluidas las cooperativas acá, entonces no hubo un enfoque, digamos, que la golpee. Se crea un impuesto denominado impuesto al patrimonio, están sometidas. Entonces, ¿qué pasa con este impuesto al patrimonio? Recordemos que el impuesto al patrimonio, con distintos nombres, ha venido desde hace muchos años. En algunas oportunidades sí ha tocado a las cooperativas. Desde la última reforma que se hizo a este impuesto, que siempre se ha tenido el nombre de temporal, esta vez ya no es temporal, esta vez va a ser definitivo, se va a quedar como un impuesto permanente, pero no nos va a afectar en el sector cooperativo tampoco, ni a las personas jurídicas, porque tampoco las está tocando, al menos no en este momento. Está afectando únicamente a personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en Colombia, personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto del patrimonio que tengan directamente en Colombia. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que puedan ser no directamente, sino que lo hagan indirectamente a través de establecimientos permanentes, también estarían afectados con el impuesto al patrimonio. Y las sucesiones ilíquidas de causantes y residencia en el país, también por el patrimonio que tengan en Colombia, que puedan llegar a tener en Colombia. Las sociedades extranjeras que no sean declaradas del impuesto de renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia, distintos de los que correspondan a acciones, cuentas por cobrar o inversiones, enfocado como a tipo de inmuebles, aeronaves, obras de arte, etcétera, también estarían sujetos a este impuesto. Este impuesto se genera el 1 de enero de cada año y va a generarse para los patrimonios superiores a 72.000 VTs. Sería patrimonios superiores a 2.736 millones de pesos, hablando del 1 de enero del 2023. Como decimos, hasta ahora está enfocado únicamente a personas naturales. Si llegara a ser, como en años anteriores, a todas las entidades, pues seguramente todas las cooperativas estarían también grabadas en el caso tal de que se llegara a extender a las personas jurídicas, pero no parece ser la intención, creemos que eso no va a pasar. Entonces únicamente será afectando a las personas naturales que tengan patrimonios superiores a 2.736 millones, patrimonio líquido, y cómo van a calcularlo, la base para aplicar la tarifa. Le descuentan del patrimonio bruto, descuentan las deudas y hasta 12.000 VT del valor patrimonial de la casa de habitación. También se dan unas pautas sobre el tema de cómo se deben registrar fiscalmente el valor de las acciones. Si no cotizan en bolsa, nos dicen valor intrínseco. Si cotizan en bolsa, con la cotización al cierre del año anterior. Y estas serían las tarifas. Hasta 72.000 VTs no hay impuesto, de 72 a 122 aplicaría el 0.5 y de ahí en adelante el 1%. Y se causa el 1 de enero. Eso es con respecto a ese punto. El tercer título habla del régimen simple de tributación. Es otro de los que realmente no sufrió. Ay, caramba, ¿qué pasó? Aquí. Bueno. En el régimen simple de tributación existen 4 grupos actualmente. Esos 4 grupos se mantienen. Hay algunos cambios y en estos cambios han sido beneficiosos. O sea, para esas personas, estos realmente son microempresarios, no sé, de pronto algunas cooperativas sí pueden tener asociados que pertenezcan al régimen simple de tributación. Para ellos resultó favorable. Puede ser.
Pero O es muy difícil que también nos asignen Por la... favor, silenciemos los micrófonos para que no de- tengamos interrupciones. Bueno, entonces hay un grupo 1 que corresponde a las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados, peluquerías. Ellas no se afectan absolutamente nada, se mantiene la misma tabla que traían. Para el grupo 2, que es el de actividades comerciales, industriales y de servicios que no aparezcan en los demás grupos, en el último rango, que es los ingresos superiores a 30.000 UETs, baja la tasa de 5.4 a 5%. En el caso de los servicios profesionales, de consultoría, científicos, en general las profesiones liberales, en los dos últimos rangos baja considerablemente la tasa. En el rango de 15.000 a 30.000 VTs que tenían tasa del 12%, baja al 7.8%, y de más de 30.000 pasa de 14.5 a 8.3. En el dispendio de comidas y bebidas, pasa en el rango de 15.000 a 30.000 de 5.5 a 4.4, y en el rango de más de 30.000 VTs pasa de 7% a 5%. Entonces, este régimen simple parece que sí tenemos como muy buena aceptación por este nuevo gobierno, y le ha dado como más, lo está como fomentando, lo está fortaleciendo mejorándole las tasas, y crea un nuevo grupo. Crea un nuevo grupo que es el grupo 5, educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, con una tablita también con estas tasas. Hasta 6.000 VTs 4.1, de 6.000 a 15.000 5.5, de 15.000 a 30.000 6, y de 30.000 a 100.000 6.5. Entonces, este es también interesante pues para conocerlo nosotros, y también mirar hasta dónde podemos orientar a nuestros asociados hacia este régimen, si es viable para ellos, ¿no? Porque este sí puede resultar favorable. No siempre sirve, pero por lo general sí. Creo que por aquí me salté algo. Yo no me voy aquí pues a detener en estos impuestos ambientales, porque pues ya es como muy especializado para quienes están en este tipo de actividades, que son los impuestos al carbono, productos plásticos de un solo uso, a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. Sin embargo, pues aquí ya creo que en esto el ministro ha empezado como a decir que de pronto ya el tema del oro no entrará. Bueno, y el tema de los impuestos saludables, pues yo tampoco aquí voy a profundizar, porque pues tampoco es como el máximo interés de nosotros, y lo llaman impuestos saludables, pues que están buscando pues es desmotivar, ¿no? Desmotivar el consumo de este tipo de productos, ¿no? Tipo gaseosas, refrescos, temas ultraprocesados. Y aquí vienen cosas interesantes, que son los mecanismos de lucha contra la evasión. Se nos empieza a hablar, introducen un término que se llama presencia económica significativa, ¿sí? Y nos explica de qué se trata. Dice, se entenderá que una persona no residente tendrá una presencia económica significativa en Colombia siempre que mantenga una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia. Específicamente, se configura una presencia económica significativa siempre que la persona no residente obtenga ingresos brutos de 31.300 VTs o más durante el año gravable por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia, o utilice un sitio web colombiano, dominiocolombiano.co, o mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con 300.000 o más usuarios colombianos durante el año gravable, incluyendo la posibilidad de visualizar precios en pesos o permitir el pago en pesos.
Todo esto se aplicará de manera agregada para las actividades realizadas por personas vinculadas según los criterios de vinculación previstos en el artículo 260. Las personas que se encuentren cubiertas por un acuerdo internacional suscrito por Colombia respecto a la tributación de los beneficios empresariales se regirán por lo que se disponga en dicho acuerdo. Así que están buscando empezar a gravar a personas que no son residentes en Colombia, no tienen los negocios en Colombia, pero ya a través de operaciones virtuales empiezan a tener una influencia significativa, que aquí se llama presencia económica significativa, y entonces hay varios artículos que se modifican para incorporar este tema. Ya no se habla solamente de los establecimientos permanentes, sino de esta presencia económica significativa, pues está muy relacionada con los extranjeros. Esta parte nos puede interesar. Los ingresos en especies. Para efectos del impuesto a la renta y complementarios, constituyen pagos en especie y deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario. A valor de mercado, los que efectúe el pagador a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente o a su cónyuge o a personas vinculadas con él por parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o único civil, siempre y cuando no constituyan ingreso propio en cabeza de dichas personas y no se trate de las cuotas que por ley se van a aportar a Colpensiones, en Bienestar Familiar, el SENA, las cajas de compensación. En el caso de bienes y servicios gratuitos o sobre los cuales no se pueda determinar su valor, en ningún caso será imputable como costo, gasto o deducción del impuesto sobre la renta del pagador. Que está en sintonía con lo que estaba por allá en otra parte, que nos decía que no serían deducibles este tipo de gastos que correspondan a gastos personales o vivienda o este tipo de cosas que se le puedan estar dando a un trabajador o a un directivo y constituyen ingreso para esa persona que es beneficiaria. Así el pago no se le haga directamente a él. Se considera un pago en especie. Bueno, aquí, ¿qué nos está planteando la DIAN? Yo no sé, aunque esto está diseñado para las personas naturales residentes, este artículo 336-1 habla de la estimación de costos y gastos para la cédula general del impuesto sobre la renta de personas naturales residentes. No sé, de pronto algunos tuvieron la experiencia hace unos años que la DIAN empezó a mandar cartas, comunicaciones diciéndole a las entidades que revisaran sus declaraciones de renta porque el porcentaje de utilidad que estaban generando, que estaban presentando como renta era inferior al sector. Esto lo hicieron para las personas jurídicas. Ahora están pensando en hacerlo para las personas naturales. Y le están diciendo para rentas de trabajo, proceden costos y gastos deducibles que procedan. Costos y gastos deducibles se estiman en 60% de los ingresos brutos. Quiere decir que si ponemos 70, pues seguramente nos van a cuestionar, ¿no? Y entonces lo que se está planteando ahí es automáticamente irían a entrar las personas naturales que superen ese 60% en un proceso de investigación. También entonces nos habla que si en el caso estamos hablando de personas naturales, pero nos está pidiendo que para que sean deducibles debemos tener esos gastos soportados con factura electrónica de venta o comprobante de nómina electrónica o documentos equivalentes electrónicos. Y solamente serán deducibles si cumplen con la totalidad de esos requisitos legales. En cualquier caso, aquí se nombra y aprovecho de todas maneras para comentar algo con respecto al tema de facturación, por una situación que tuve la oportunidad pues, de presenciar. Estas obligaciones que se vuelven de carácter informativo como la factura electrónica, la nómina electrónica y el documento soporte electrónico, que eso sí nos afecta a todos en las cooperativas,
porque debemos ya tener todo implementado. Hay dos tipos de sanción que nos pueden aplicar. Una por incumplir con una obligación formal y otra por no enviar información a la DIAN, que es el artículo 651 del Estatuto Tributario. Es decir, las mismas sanciones que aplican por no presentar información exógena nos pueden aplicar a nosotros por incumplir este tipo de obligaciones, de reportar la nómina, de facturar electrónicamente cuando sea el caso de facturar. En las cooperativas de ahorro y crédito pues no se factura en aquellas cosas que no sean del tema financiero, pero en algunas ocasiones pues sí es obligatorio facturar, hay que hacerlo, tenerlo pendiente. El tema de la nómina pues a todos, y el documento equivalente electrónico que ya empezó a operar en este mes de manera formal, también es importante que estemos atentos a que esto se está desarrollando en nuestras entidades para evitar que ese tipo de costo o gasto sea rechazado por no cumplir con esta norma, y además de eso que podamos ser sancionados por no reportar información, porque siendo electrónicos también hay inmerso el envío de información a la DIAN y podemos ser sancionados por ese artículo 651. En el caso, bueno, aquí adiciona este inciso al artículo 408, por lo que veníamos hablando, que empiezan a hablar de las personas que no son residentes, pero con presencia económica significativa en Colombia, que estarían grabadas al 20% por las operaciones que tengan en Colombia. También precisa en la declaración de activos en el exterior que todos estamos obligados a presentar esa declaración independiente del régimen al que pertenezcamos, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente, por si acaso alguna entidad tiene activos en el exterior y no está presentando esta declaración, debe hacerse. O sea, el hecho de no pertenecer al régimen ordinario no significa que no se deba estar presentando. Inclusive, pues los del régimen simple, porque está diciendo de cualquier otro régimen sustitutivo del impuesto sobre la renta, deben siempre presentar la declaración de activo en el exterior si tienen estos bienes. El artículo 616-5 habla de la determinación oficial del impuesto mediante facturación, especialmente pues el impuesto de renta, y hacia allá pues es la tendencia, ¿no? Como si ya nos están pidiendo factura electrónica, documentos, soportes, nómina electrónica, la DIAN pues ya conoce mucha de nuestra información, tanto de ventas como de compras y gastos. Entonces, fácilmente podría llegar a determinarnos el impuesto de renta. Entonces, aquí la norma o la modificación que le están haciendo a este artículo es para hacer extensiva que también la DIAN podría llegar a liquidarnos el IVA y el impuesto al consumo a partir de la información que ella tiene de nosotros. Y este que sigue acá, me parece que sí es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo analicemos desde el punto de vista de las cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados que están obligados a practicar el 4 por 1000, el gravamen a los movimientos financieros. Aquí se hace una modificación a este artículo 881-1. Dice, las instituciones agentes de retención en la fuente de gravamen a los movimientos financieros deberán adoptar un sistema de control que permita la verificación, control y retención del gravamen a los movimientos financieros en los términos del artículo 879 del Estatuto Tributario, de forma que se permita aplicar la exención de 350 VT mensuales señalada en el numeral 1 del artículo
879 del Estatuto Tributario, sin la necesidad de marcar una única cuenta. ¿Cuál es la importancia de esta modificación que se está haciendo? Hoy, la persona viene, nos dice, quiero que esta sea mi cuenta, y el control que hoy tenemos que hacer en las cooperativas de ahorro y crédito es verificar que la persona no tenga otra cuenta marcada en el sector financiero. Y nosotros en el sistema le vamos llevando la cuenta de cuántos han sido los retiros que el señor ha hecho. Si supera los 350 VT mensuales, le empezamos a cobrar el 4 por 1000. Mientras tanto, no, si la cuenta está marcada como exenta. El asunto es que nos está pidiendo es que el sistema no sea de nosotros, sino que sea de todo el sector. Pues esto sí tendría que ser un tema de alta tecnología, porque tendríamos que estar absolutamente todas las entidades conectadas para poder llevar ese control y saber en qué momento se superaron los 350 VTs y todos vamos a empezar a cobrarle, porque el señor puede tener cuentas en una cooperativa, puede tener en un fondo de empleados, puede tener en 2, 3 bancos, en varias cooperativas, y todo sumaría para llegar a ese tope de los 350 VTs. Entonces, no marcaríamos las cuentas, pero tendríamos que entrar a aplicar ese control, que sí lo veo un poco complejo. También, pues, las entidades financieras también lo ven complejo. Si es difícil, lo ve complejo, lo ve difícil un banco, pues no sé cómo lo verán o lo podrán hacer las cooperativas de un tamaño, inclusive las cooperativas grandes también, ¿sí? Porque sería entrar a que todo el sector esté de manera permanente conectado para saber los movimientos que cada persona está haciendo. No sé cómo podría llegar a hacer eso. No sé si este artículo vaya a pasar, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, porque sí tendría una connotación a nivel de tecnología y operatividad bastante compleja, ¿no? Para poder llegar a ese control. Me gustaría, si alguien aquí en este punto, que sí netamente nos pueda afectar, quiere hacer alguna intervención. Si alguien tiene alguna pregunta referente a este tema, lo invitamos, por favor, a levantar la mano para dirigir la inquietud. Entre tanto, doctora Marta, mientras usted también descansa un poco su voz, queremos hacerles el recordatorio que el próximo 12 y 13 de octubre realizaremos nuestra 9ª Convención Financiera Cooperativa, y el próximo viernes 2 de septiembre se vence el primer plazo para que ustedes puedan acceder a la convención con el descuento del 5% en las inscripciones. De manera que entonces los invitamos, por favor, a que se comuniquen con nosotros las personas que estén interesadas en inscribirse a la convención. Si alguien tiene alguna inquietud referente al tema que está exponiendo la doctora Marta en este momento, los invitamos, por favor, a levantar la mano, a dirigir su pregunta por medio del chat. De lo contrario, doctora Marta, con ese pequeño aviso, no, ya el señor Eber nos estaba pidiendo la palabra. Sí, bien. ¿Sí? Señor Eber, tiene el micrófono cerrado. Ya. Buenos días. Buenos días. De parte que cuando yo me conecté, que estaba manejando, ya usted estaba terminando la parte como que de los pensionados. Ajá. Quería saber como cuánto sería el mínimo, a partir de cuánto mínimo para que le retengan a uno. A partir de 5.800.000 van a quedar grabadas las pensiones si el proyecto pasa. Pensiones de 5.800.000. ¿Por qué se dice que es a partir de 10 millones de pesos? 10 millones de pesos es para los empleados. Y el pensionado que gana más de 5 millones, entonces 5.800.000, tal como está
Como Sí. está planteado, a partir de 5.800.000 las pensiones empezarían a quedar grabadas. No. Ahí sí nos afectaría una cantidad de compañeros que votamos por Gustavo Petro y hoy nos va a sancionar con esa retención. Porque habemos personas pensionadas que no tenemos una gran pensión, pero sí pasamos de 6 millones de pesos. Y entonces, y si digamos con el aumento, que posiblemente el aumento sea del 10%, había gente que pasaría de 8 millones de pesos y creo que no es justo. Después de nosotros haber trabajado tanto, de ahorrar tanto, vayamos a ser sancionados por eso, o sea, nos desbarata el promedio de vida que tenemos nosotros. Estamos en el momento de trabajar, ¿no? Porque Sí. precisamente porque era importante hacer esta charla. Es el momento en que podamos ver, mire, esto nos puede afectar por acá, puede afectar a nuestros asociados, nos puede afectar a nosotros personalmente, pueden afectar a la cooperativa. Tenemos la oportunidad, porque apenas está en el proceso de plantear esas inquietudes frente a quienes tienen alguna posibilidad de trabajar en el Congreso. ¿Sí? Sí, eso vamos a ver qué hacemos. Además de los 5 millones, otro ingreso también nos afectaría. O sea, si tenemos otro ingreso por ahí Claro, dando vueltas. y afecta mucho más si usted tiene ingresos adicionales. Hoy, ¿qué pasa con una persona natural, con un pensionado que tiene, por ejemplo, arrendamientos que recibe en el año arrendamientos de 30 millones de pesos y adicional recibe su pensión de 5 millones, que en el año le da 60 millones? No pagaría impuestos porque la pensión es exenta en su totalidad y por 30 millones de rentas de capital no paga. Al cambiarnos las condiciones, empezaríamos a pagar porque ya no tendríamos la exención en su totalidad, sino hasta una parte, y lo que exceda de ahí ya empezaría a ser grabado. Entonces, eso sumado con los arrendamientos, empezaría a generarnos un pago de impuesto de renta que hoy no se está pagando. O sea, sí me golpea bastante. En caso personal, y sé que varios compañeros golpearía mucho la situación, porque yo tengo mi ingreso mayor de 5.400 y tengo un ingreso adicional de, digamos, más de 1 millón de pesos mensualmente, por aparte. Entonces, esas son situaciones para que las se plantean acá, precisamente pues para que, miramos, todos tenemos alguna posibilidad pronto conocemos gente que cercana a los congresistas para que hacerles llegar unas inquietudes, ¿no? No, entonces nosotros vamos a hacer. ¿A qué congresista cree usted que podemos mandarle de lo que está ahí del pacto histórico? No, pues a todos los congresistas tienen que trabajar en este proceso, porque además hay una solicitud de urgencia del gobierno, ¿no? Entonces todos están trabajando en este tema. Entonces vamos a mandarle la cartita, vamos a hacer una cartita como asociación de pensionados, mandar una carta a los compañeros que están allá del pacto histórico. Bueno. Doctora Marta, tenemos acá otra inquietud. Bueno, gracias, profesor. Nos dice la señora Astrid Velázquez si usted por favor puede aclararle un poco más el tema de la base de los pagos laborales mensuales. La base de los pagos laborales. No, si no es clara la inquietud, si ella le puede dirigir directamente. Buen día, fue al inicio, o sea, no sé si fue, pues no me quedó claro si fue que pasó de 9 millones a 2,5 millones o cómo fue. Sí, ya me devuelvo un poquito y miramos el tema. Aquí, ¿sí? Los pagos laborales exentos, la norma dice que es el 25% del ingreso recibido menos los ingresos no constitutivos de renta, que corresponde a los aportes a seguridad de salud y pensiones. Pero tiene un límite adicional, que es 240 VT mensuales. Es decir, si el 25% me da más de 9 millones de pesos, pues yo tengo que pagar. O sea, ya me estoy hablando de que es una partida significativamente alta. Entonces, me está afectando a salarios altos. En ese momento me dicen, no, ya no es, el límite no son 240 VT mensuales, son 790 VTs anuales. Entonces el límite, si lo vuelvo mensual, el límite mensual era 9 millones, al dividir 790 en 12 me da 65 VTs y solamente daría 2.501.000. Aquí es donde el ministro ha dicho es que afecta a los salarios de 10 millones en adelante.
porque 2.500.001 es exactamente el 25% de los 10 millones, ¿sí? Entonces, hasta ahí tendrían las personas que pasan por ingresos, por alguna situación en el mes que superen los 10 millones de pesos, pues no van a tener el derecho a la exención. Sí lo van a tener, pero limitado hasta ahí, hasta los 2.500.000. Entonces, por eso es que siempre está referido a los 10 millones, que son los que van a ser impactados las personas con salarios superiores a 2.500.000, y que aplica también para las personas independientes que sean considerados sus ingresos como rentas laborales. También le aplica lo mismo. Entonces ahí pues es un cambio significativo y pues ahí sí van a estar grabados pues, todas las personas que tengan este tipo de salarios, que en el mes puedan superar este valor. Gracias, señora Marta. Nos dicen acá que con respecto al artículo 881, ¿aplicaría para todos los productos y canales? Sí, señora. Porque lo manda que dice, vamos a leer, exacto, lo volvemos a leer con calmita. Dice, las instituciones agentes de retención en la fuente del gravamen a los movimientos financieros deberán adoptar un sistema de control que permita la verificación, control y retención del gravamen a los movimientos financieros en los términos del artículo 879 del Estatuto Tributario, de forma que se permita aplicar la exención de 350 OET mensuales señalada en el numeral 1 del mismo artículo 879, sin la necesidad de marcar una única cuenta. Entonces, para todas las cuentas que tenga. Para todas las cuentas que tenga, hay que sumarlas todas, todos los movimientos que tengan todas las cuentas, marcadas o no marcadas, y si tiene, y adicional, que es el mayor problema, porque al fin si fuera solamente con la entidad, pues vaya y venga, uno puede sumar lo nuestro, ¿no? Pero ya tener que compararme y hacer sumatoria con todos, con todas las entidades que están obligadas a hacer gravamen a los movimientos financieros, sí nos queda más complejo, ¿no? Gracias, señora Marta. ¿Me confirma, por favor, si usted ya terminó su intervención? Queda solamente un puntico, creo. Bueno, entonces Algo pequeño. ¿Sí? haremos una última pregunta y Sí. cuando usted termine su intervención, entonces continuamos con las que hagan falta. Bueno. Nos preguntan que si la reforma contempla deducciones o excepciones con referente a los ingresos percibidos por congresistas, funcionarios del gobierno, diputados, cancilleres, etcétera. Hasta ahora no. Perfecto, Ni señora les Marta. quitan ni les ponen. Continuemos entonces con la intervención y al finalizar entonces hacemos las preguntas que hagan falta. Aquí hay una norma que está dentro de la sección del control a la evasión, que el presidente Petro está solicitando facultades extraordinarias para el fortalecimiento de la eficiencia en el manejo tributario, aduanero y cambiario, que está pidiendo que por 6 meses, contados a partir de la fecha de la promulgación de la ley, se le den facultades extraordinarias para modificar el sistema de carrera administrativa de los servidores públicos de la DIAN y la regulación de la administración y gestión del talento humano. Pues tendría que pensarse desde ya, seguramente habrá más empleados. Desde normas anteriores también se ha hablado que se iban a incrementar el número de empleados en la DIAN, en la Fiscalía, para todo este tema de delitos financieros, ¿no? Aquí él está pidiendo facultades extraordinarias como para hacer pienso que un gran revolcón en la DIAN y profundizar más en el proceso de control a la evasión. Bueno, algunas otras, estas
Hay algunas normas que aparecen dentro de la reforma que tienen como unos arreglos, pero que realmente no son más cositas de forma que de fondo no, pues no las traje. El ingreso base de cotización de los independientes, ustedes recuerdan que salió una sentencia que nos dejó como sin piso poder utilizar la presunción de costos y gastos. Entonces aquí se incluyó como dándole un poco más de fuerza al tema del ingreso base de cotización de los independientes. No, aquí básicamente es como mantener lo que se tenía. No hay un cambio significativo, me parece que es más como para fortalecer y que tener como más la seguridad jurídica de que se puede seguir aplicando. La base mínima de cotización es el 40% del valor mensual de los ingresos causados. Para quienes están obligados a llevar la contabilidad o los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación, sin incluir el IVA. Los trabajadores independientes con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido sobre la base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato. Es lo mismo que teníamos. Y nos deja también, pues, también nos vuelve aquí y nos refuerza si tenemos ingresos de forma simultánea con varias actividades o contratos, por cada uno debemos hacer el cálculo y pagar. Y nos habla nuevamente de la presunción de costos que se venía aplicando, que quieren como dar más fuerza al tema. Después de la sentencia salió un decreto donde le dio fuerza a la resolución, a la tabla que se tenía para seguir aplicando la presunción de costos y gastos en el caso de los independientes. Ahí se le da como un enfoque. También, pues, aquí se plantea que la información que se tiene por parte de la DIAN será utilizada para realizar estudios, cruces de información, análisis estadísticos con enfoque de género que permitan proponer disminuciones de inequidades estructurales. Bueno, es como normal, no tiene como ninguna... Se derogan también, pues, una serie de cosas y ya algunas las habíamos comentado en el tema de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Se deroga el beneficio que había por utilidad por venta de acciones inscritas en bolsa de valores cuando no superaran el 10% de las acciones en circulación. Quiere decir que ya la venta de acciones quedará también grabada. La distribución de utilidades en acciones también estaba considerada como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El agroingreso seguro, el incentivo de almacenamiento y capitalización rural que tenían considerados como ingresos no constitutivos de renta, perderían esa calidad. También se perdería la presunción de derecho del 40% del ingreso grabado como coste de mano de obra en el cultivo del café. Todo lo que había de la economía naranja, pues se deroga. Se deroga aquí también normas especiales que han hablado de la tarifa del 9% para el tema de los hoteles, que ya también la hemos visto adelante. También se derogan rentas exentas por la utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Esto puede tener afectación en los precios, ¿no? En los costos que pueda tener la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, porque pues algo que con lo que se trabajaba cuando se compraban esos predios era que se le decía al vendedor: usted no va a pagar ganancia ocasional porque esto es exento. Ahora ya no va a ser exento, entonces probablemente pues puedan empezar a subir esos precios, ¿no? La utilidad en la primera enajenación de vivienda de interés social o de interés prioritario estaba exento, ya también se derogaría, pues, si esto pasa.
La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana, aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, el caucho y el marañón, según la calificación que para el efecto espera la Corporación Autónoma Regional o la entidad competente. Estas cosas, este tipo de beneficios fueron derogados. O sea, no, están en estudio para ser derogados. Beneficios en la prestación de servicios de transporte fluvial con embarcaciones y plantaciones de bajo calado, también se eliminaría. Se eliminan pues, todos los incentivos tributarios a las creaciones literarias de la economía naranja, se elimina el régimen de megainversiones, se elimina el día sin IVA, ya no habría ese. Eso es como lo que, aquí ya sí termino la presentación, ahí ya dimos como un recorrido por todo lo que es el proyecto de reforma tributaria. Estaban incluidos, pero el ministro retiró esa parte, por eso no le hablé, el tema de las zonas especiales de frontera, que tenían beneficios especiales, especialmente con el tema de precio de combustible, pero esa fue retirada por el gobierno, esa propuesta. Entonces no la incluí. Muchas gracias, doctora Marta Ardila, por su intervención y por este amplio recorrido por lo que es la reforma tributaria que actualmente presenta el gobierno de Gustavo Petro. Ahora sí abrimos un espacio para que si alguien tiene alguna pregunta que no se haya respondido a lo largo de la intervención la pueda dirigir. Nos preguntan acá si el gravamen a los movimientos financieros no se supone que lo iban a desmontar desde hace un tiempo. Sí, se supone, pero él fue temporal cerca de 20 años, ¿no? Primero fue el 2, luego el 3, luego el 4, pero ningún gobierno lo pudo desmontar porque terminó siendo un impuesto muy importante. Es el impuesto de más fácil recaudo, de más fácil control para el Estado, ni siquiera le tiene que invertir mucho porque todo lo hacen las entidades financieras, entonces no tiene que invertirle mucho y le recauda todas las semanas, le entrega la plata. Entonces, no hay manera de reemplazarlo, ha dicho el ministro. Por el contrario, se queda. Lo único que hay de novedoso es lo que leímos ahí, pero que la verdad lo veo como inaplicable. De pronto más fácil es que sea exento todos los productos que tengan en la misma entidad, pero lograr esa complejidad de poderse tener toda la información de todas las entidades para poder poner el límite es un poco difícil. Pero no, ese impuesto por ahora no se habló de quitar. Al contrario, el mismo ministro ha dicho que no hay con qué reemplazar ese impuesto. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna inquietud adicional, los invitamos a levantar la mano para poder dirigir su pregunta. Si no hay más preguntas, entonces, doctora Marta Ardila, le agradecemos mucho su intervención. Me está solicitando la palabra, creo que la doctora Nora de ABP. No, al parecer no. Entonces, don Francisco, le doy la palabra para que usted pueda hacer las conclusiones y cierre de la jornada. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a este conversatorio número 51, conversatorios que contribuyen a ampliar el conocimiento y a precisar toda la naturaleza de este tipo de proyectos tan importantes como ha sido la reforma tributaria. En primer lugar, entender que no obstante que el proyecto no considera todavía una afectación directa a las cooperativas, podría eventualmente, en caso de requerirse, implementar nuevos gravámenes y podrían ser las cooperativas dentro del régimen especial un foco para que el gobierno les pusiera atención. El otro aspecto muy importante es que todavía no está claro si vamos a pagar impuestos sobre el patrimonio. Según la explicación de la doctora Marta, pues no tenemos hasta el momento esa posibilidad, pero podría surgir donde también, como el ministro lo ha dicho, a rajatabla son 25 billones de pesos que necesita el gobierno para financiar todo su programa social.
En consecuencia, tendremos que estar como gremio vigilantes y atentos para que esto no suceda. Respecto a las demás acciones que se han venido surgiendo a lo largo de estos primeros días de gobierno del presidente Petro, vemos cómo en la ANDI realmente pues hizo una exposición económica donde prácticamente hablaba de que la generación de la riqueza era lo más importante para este gobierno y que los demás aspectos de la economía, como eran el comercio, los calificaba como transferencia de riqueza, no como generadores de riqueza. Entonces yo creo que estamos ante una serie de incertidumbres grandes, sobre todo con las personas. Ya la ANDI hizo sus pronunciamientos, la ANDI está muy preocupada porque esta reforma desestimularía la inversión extranjera. Y ya han hecho el lobby suficiente el día de ayer para que toda esa inversión extranjera no quede grabada, porque prácticamente sería desalentar una inversión en Colombia. En la reunión con el sistema financiero, en la Asobancaria, pues lógicamente quedó al descubierto algo que veníamos discutiendo desde tiempo atrás, que los dividendos estaban exentos de renta. Ahora, este proyecto lo que pretende realmente es poner en cintura esa evasión que se daba deliberadamente favoreciendo a los grandes grupos financieros. Por lo tanto, ahí tenemos también que reconocer que en gobiernos anteriores no se había hecho lo suficiente para que los grupos económicos y las personas más ricas del país contribuyeran en más al fisco nacional. Hay otro aspecto que se ha hablado en los últimos días, y es que también cuando un gobierno se vuelve tan alcabalero, cuando todo se hace vía fiscal, entramos casi en lo que se había dicho en algún momento del presidente Petro, una expropiación vía fiscal. ¿Qué es la expropiación vía fiscal? Que son tantos los impuestos que me ponen que prácticamente las cosas o los bienes que tengo entran a ser sujetos de gravámenes tan alto que tengo que renunciar a ellos. Y ya para terminar la parte que tiene que ver con las personas, es lo más importante y donde está el mayor impacto, como bien lo reveló la doctora Marta, la contribución que hará la clase media, la clase sándwich de este país, que recibe todos los castigos de arriba, de abajo, porque los de abajo pues no pagan impuestos, los de arriba los evaden. Entonces ahora quedamos en la mitad de esto y con un distractor muy grande. Decía que las pensiones no iban a quedar grabadas, las menores de 10 millones. Ya la doctora nos deja claro que son para los ingresos procedentes de los salarios. Entonces todo esto lo tenemos que tomar también desde los gremios, desde las asociaciones de pensionados y desde las regiones, porque todos tenemos amigos en las regiones, amigos políticos a lo largo del país, donde tenemos que entrar a hacer presión con comunicados. La federación, le estamos pidiendo a la doctora Marta que nos haga un resumen de los puntos que tenemos que pedir de modificación a esta reforma. Se los haremos conocer para que también con los representantes y con los senadores en cada región hagamos la presión, y con los partidos, con el pacto histórico, con todos estos partidos que están comprometidos con la convocatoria nacional que ha hecho el gobierno. Para FECOLFIN es muy grato poder adelantar un tema de tanta importancia como es el del día de hoy, y esperamos que con los esfuerzos que hagamos entre ustedes y nosotros podamos entonces lograr que esta reforma no sea tan agresiva, porque lógicamente vamos a destruir empresas y vamos a seguir sufriendo con la devaluación del peso frente al dólar, con la inflación que va a llegar ya casi al 11%, y donde prácticamente los estados financieros de las cooperativas van a tener un impacto en el sentido de que cuando decimos que estamos ganando algo, primero vamos a tener que descontarle la inflación, el castigo que la inflación ha tenido en el año. Es decir, que la inflación neta, volvemos a los viejos tiempos donde descontábamos la inflación y después sí determinábamos prácticamente el excedente. Quienes estamos creciendo al 8 o al 10, pues ya estamos perdiendo.
tenemos que crecer al 15, al 16% para absorber la inflación y dejar un margen real de excedente. Por lo tanto, pues les agradecemos esta participación el día de hoy. Los convocaremos para el próximo conversatorio que será ya en el mes de septiembre y que tendrá que ver con la nueva regulación del trabajo virtual, del trabajo en casa, para lo cual ya vamos a reservar una fecha que la que le estaremos comunicando. Y no podía terminar sin dejar de invitarlos nuevamente a la 9ª Convención Financiera Cooperativa que realizaremos los días 12 y 13 de octubre en el Centro de Convenciones Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Entonces, invitarlos para que acudan con sus consejos de administración en una agenda muy importante que estamos elaborando y en las cuales, además de el relacionamiento con el Estado, con este nuevo gobierno, tenemos que tener para dónde va el futuro del cooperativismo de ahorro y crédito en un documento que ha preparado FECOLFIN que se llama el Plan de Choque. ¿Qué hacer para recuperarnos y para poder seguir creciendo en una época de tanta incertidumbre como ya lo mencionamos? Entonces, muchas gracias a todos, una feliz mañana y ya les avisaremos del próximo conversatorio. Feliz mañana para todos. Muchas gracias, don Francisco, por este Y a la cierre. doctora Marta, desde luego, nuestros sinceros agradecimientos por su estudioso trabajo y colaboración. Una feliz mañana para todos. Muchas gracias, don Francisco. Y a la doctora Marta, muchas gracias por su intervención. A todos una feliz tarde.